deshidrogenasa. No. ¿Ok? Nada más para recordar la función de la piruvato-sinasa en la vía de la glucólisis, en el último paso. De hecho, nada más por el término de piruvato, ¿no? Aquí está lo que mirábamos ayer, la contracción del músculo de las células blancas que carecen de mitocondrias, cómo convertimos el piruvato en lactato. Ahora, recuerden que este es un ácido orgánico que el cuerpo forma, que tiene que salir por medio de la sangre. Y obviamente ese transporte de ácido, pues, ¿quién nos protege como sistemas de amortiguación para que estos niveles de pH no disminuyan? Pues por la acción del ácido carbónico, ¿verdad? Entonces ya una vez que este lactato llega al hígado, se tiene que convertir por la misma enzima, LDH, en piruvato. Y ahí el piruvato, ya saben que tiene que utilizar una enzima mitocondrial hepática que utiliza como cofactor al bicarbonato, tiene ATP, tiene la biotina para formar el piruvato a oxalacetato, que ahí estamos hablando de la piruvato carboxilasa. Entonces ya que tengo oxalacetato, ¿sí? Eso es lo del ciclo de Cori que mencionábamos. ¿Okay? Ustedes van a ver aquí, esta parte. Una vez que ya tengo piruvato en las células mitocondriales hepáticas, ¿sí? Lo convierto en oxalacetato. Aquí por la piruvato carboxilasa. Recuerden que esta molécula no es permeable, tiene que, para poder atravesar, convertirse en malato por la malato deshidrogenasa y utilizar mecanismos de lanzadera. Entonces ahí les mencioné malato mitocondrial y malato citosólica, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a que el oxalacetato, ¿sí?, se pueda convertir por medio del malato? Y acá yo ya pueda conectar con la vía gluconeogénesis, y ahí conectar con el paso característico de la gluconeogénesis, que va de oxalacetato. El oxalacetato, ¿dónde está ya? En el citosol. Entonces, para poder yo llegar al paso 9, como la piruvato-sinasa no me permite porque es irreversible, entonces tengo que utilizar fosfoenoil piruvato carboxiquinasa para poder subir. Nomás pregunta como a nivel curiosidad, ¿la lanzadera en sí es como... ¿Sí es como lanzadera o es como Es un transporte? sistema de transporte, obviamente que lo está diseñado por medio de proteínas. Recuerden que una proteína es un mecanismo de transporte. Entonces este tipo de mecanismos tienen la capacidad de poder atravesar, de poder ser permeables a la doble membrana. Te lo va a empaquetar, lo sacan y ahí... ¿Sí? Entonces es el mecanismo, ¿no?, que lo puede atravesar y lo puede llevar al otro lado de la membrana. ¿Con qué objetivo? De que pues este malato se pueda convertir en oxalacetato. Si yo no tengo oxalacetato en el citosol, yo no puedo hacer gluconeogénesis. Por eso el oxalacetato ya en el citosol lo ponemos ahí, paso característico de la gluconeogénesis. De aquí, aquí. Esto siempre se los van a cuestionar. Ahora, gluconeogénesis no solamente viene cuando yo degrado glucógeno muscular en estados de actividad o un ayuno prolongado. También el glicerol, que viene de los triglicéridos, puede hacer gluconeogénesis. ¿Qué es lo que hace el glicerol? Va a piruvato, y el piruvato en el hígado, ¿qué va a utilizar? Piruvato carboxilasa para convertirse en oxalacetato. Si se fijan, es más corto porque ya está en el hígado. El glicerol que obtenemos de la lipólisis llega al hígado, ya no ocupó ácido láctico, ¿sí? Entonces ya llegas a piruvato en el hígado y entonces ya te conectas a la formación de oxalacetato. Usas otra vez la lanzadera y puedes convertirte en glucosa. Y en el caso de los aminoácidos que sufren desaminación, se pueden convertir en oxalacetato. ¿Qué es lo que va a hacer el oxalacetato? Pues va a convertirse en malato para poderse salir. La lanzadera sería la misma, la malta. De regreso también. Ah, para Citosólica mitocondria. Lo estaba hablando. a ver, ¿cómo Dijo que dice? del paso característico oxalacetato, dijo. De oxalacetato a fosfoenoil piruvato, el paso ok. 9 de la glucólisis. Entonces, el oxalacetato, si tú te fijas, se convierte en fosfoenoil piruvato. ¿Sí? No se regresa porque es irreversible. Entonces, tú ya llegas al paso 9 y sigues al 8, el 7, el 6, el 5, el 4, llegas al 3, ahí utilizas fructosa 1,6-bifosfatasa
porque no puedes usar la PFK1. Luego ya llegas a glucosa 6-fosfato, no puedes usar exoquinasa, tienes que usar glucosa 6-fosfatasa y ya obtienes glucosa. Ajá. Y el fosfonoil piruvato carboxyquinasa se utiliza para convertirlo de oxalacetato a... Fosfenoil piruvato, al paso 9. Entonces ya puedas continuar con la vía glucolítica hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba, hacia arriba. No sé si voy adelantándome, pero ¿qué proceso se puede utilizar la alanina transaminasa para transformar el piruvato en alanina? Cuando tú haces una proteólisis, cuando tú utilizas ya el músculo, entonces tú lo que tienes que hacer es usar catabolismo muscular. Entonces ahí la alanina se va a desaminar, va a perder su grupo amino. Entonces te conviertes en piruvato. Pero resulta ser que la alanina sí puede viajar del músculo al hígado. ¿Sí? Y ese se llama el ciclo de la alanina glucosa. Lo vamos a ver un poquito como en unas 3 semanas, yo creo, por ahí. Entonces sí lo vamos a ver. La alanina sí puede viajar como el ácido láctico. De hecho, se parece mucho al ciclo de Cori. Nada más que en vez de que sea lactato o ácido láctico, es alanina. La alanina viaja por la sangre del músculo al hígado y en el hígado se va a desaminar. Va a perder su grupo amino y te conviertes en piruvato. Entonces el piruvato puede ser aceptor de grupos aminos y poderse convertir en un momento dado en alanina, en el hígado. ¿Sí? Lo vamos a ver. Si te adelantaste, pero está bien. La alanina era lo de la testosterona. Lo vamos a ver en el hígado. Y el oxalacetato para aspartato. Bueno, entonces aquí van a tener todo el mecanismo de lo que estuve hablando. ¿Se fijan? Todo igual. ¿Sí? Y ahorita vamos a empezar con esta enzima. ¿Sí? Fíjense qué es lo que pasa aquí. Aquí esto es una nota. Cuando hay un aumento de esta relación NADH, ¿dónde genero mucho NADH? Glucólisis, ciclo de Krebs, ¿verdad? Tenemos mucho NADH. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo mucha concentración de esta coenzima? Se inhibe la PDH. ¿Por qué se inhibe la PDH? Porque yo ya no quiero seguir obteniendo más ATP. Es como si tú tienes y dejas conectado mucho tiempo con la energía un aparato. ¿Qué es lo que le va a pasar a la batería? Se va a quemar, se va a dañar. Entonces no queremos que eso le pase a la célula. Entonces las altas concentraciones de NADH inhiben a la piruvato deshidrogenasa para que ya no continúe el metabolismo aeróbico del ciclo de Krebs, para que ya no formes más estas coenzimas. Entonces estas altas concentraciones te inhiben a la PDH. Obviamente sabemos que no solamente a la PDH, hay otras enzimas de la glucólisis que también pueden ser inhibidas. Dice, por lo tanto el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa? Se detiene. ¿Sí? Se detiene. ¿Qué pasa cuando tenemos una deficiencia de esta enzima? ¿Por qué puede venir una deficiencia de esta enzima? Por una cuestión congénita. Se nace con este defecto. Si alguien tiene deficiencia de esta enzima, no puede utilizar el metabolismo aeróbico. ¿Qué es lo que va a tener que utilizar? El metabolismo anaeróbico. Va a estar sintetizando mucho ácido láctico. Entonces, ¿a qué va a caer? Acidosis lácticas. El problema es que tanto ácido no va a poder ser tamponado por los sistemas amortiguadores. Va a ser un descontrol de tanto ácido en el torrente sanguíneo. Ese ácido se va a ir al cerebro y va a ocasionar trastornos de tipo neurológico. Es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Mande. También vi un artículo que hablaba que como la deficiencia o la alteración de esta podía generar cáncer. Sí, o sea, te desencadena. Vamos a ver un caso clínico en video para que vean cómo el paciente lo manifestó con alteraciones para caminar. O sea, si aquí tú tienes que mandar como control de mando hacia los músculos para la contracción y la movilización, ¿estás de acuerdo? Entonces empezó a afectar sus neuronas y el desarrollo, en este caso óseo, no lo tuvo desarrollado. Van a ver como el adolescente, porque ya está adolescente, empieza y queda como caminando un tipo Frankenstein. Y luego van a ver que el paciente manifestaba como si tuviera
alteraciones o cuadros respiratorios alterados, por ejemplo, como si tuviera un sinusitis. Estás obstruyendo la vía aerobia, pues obviamente va a tener problemas respiratorios, ¿estamos de acuerdo? O sea, por lógica, él hacía una manifestación como si tuviera sinusitis. ¿Y qué es lo que le hacían? Antibiótico, 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 donde llega un momento donde crea resistencia. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a tratar de ver posiblemente mañana, el video. Nada más, porque creo que confundieron algo. Cuando se genera demasiado NADH porque estamos En un exceso calórico. con exceso de los ciclos, Ujú. inhibe la PDH y se detiene Krebs y se detiene todo. Ok, se detiene el ciclo de Krebs, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya hay mucha energía, el citrato se va a salir de la mitocondria al citosol y es donde te vas a empezar a originar los ácidos grasos, vas a hacer lipogénesis y es cuando ya empieza la síntesis de triglicéridos y es cuando aumenta el peso a la persona. Se va por el lado del, o sea, se regresa hasta donde está el paso 4 de la glucólisis, donde se va o a glicerol o a... No, no, el glicerol, Perdón, quise el glicerol 3-fosfato está en el citosol. Los ácidos grasos se van a formar en el citosol, pero para eso tiene que salir el citrato. Ahí tienes que utilizar la lanzadera de citrato. ¿Sí? Entonces, el citrato, salud, va a salir de la mitocondria al citosol y ahí vas a empezar a crear la formación de ácidos grasos. Una vez que ya tienes ácidos grasos, que traducido se llama ácido palmítico o palmitato, que es el ácido graso que se forma, se une con el glicerol por enlace éster y formamos un triglicéridos. Entonces, eso ya donde está sucediendo a nivel de hepatocitos. ¿Sí? A nivel de hepatocitos. Ya para el transporte vas a ocupar las VLDL. en el retículo endoplasmático. Ajá, en el ISO. De los hepatocitos. De los hepatocitos. Entonces, una deficiencia ahí se lleva un aumento del lactato. Tengo que buscar alternativas de energía. Si yo tengo carencia de esta enzima, pues mis células aeróbicas no son funcionales, ¿están de acuerdo? Entonces, el cuerpo va a utilizar a las células, en este caso, blancas, para entonces utilizar la lactato deshidrogenasa. Llega un momento donde esta persona está creando tanto ácido láctico y está viajando también mucho al cerebro y va a empezar a haber afecciones de tipo neurológicas. Vamos a ver un poquito de la clínica, ¿verdad? Y fíjense, ¿quién inhibe también a la PDH? El ATP. El ATP también lo puede inhibir. ¿Y quién lo activa? AMP. ¿Sí? Si yo tengo exceso de energía, te lo puede inhibir, al igual que el NADH. Como consecuencia de las altas concentraciones de nicotinamina de dinucleótido, ¿verdad? Que es el NADH, generamos más ATP. Entonces, el mismo ATP y la mismo NADH en altas concentraciones te lo pueden inhibir. Sí. Y ahorita les voy a poner en la PDH quién activa y quién inhibe. Que sí se los cuestionan en el examen, ¿eh? ¿Quién activa y quién inhibe la PDH? No, pero faltan más. El arsénico falta. Faltan más. ¿Sí? Es que esto lo vamos a tener todo en una presentación bien desglosado. Entonces, nada más es como para que vean algunos datos. Introducción. Sí, esta pues ya la comentamos, nada más como muy general. Esta te la pueden poner de opción en un examen, nada más para destantearte, porque no es en el ser humano. ¿Sí? ¿La microbiota? No, ese es de las levaduras, acuérdense. Ahí dice, microorganismos. ¿Sí? Nosotros no somos microorganismos. ¿Sí? Qué bueno. ¿Verdad? Depende de quién nos mira. Es cierto. Ah, bueno. Ok, y aquí tienen algo de conexión. Miren, si yo utilizo glucógeno hepático, ¿qué es lo que sucede con la glucogenólisis? En su momento vamos a ver cuáles son las enzimas de degradación de glucógeno. Llegas aquí, pero estás en el hígado, tienes glucosa 6-fosfatasa, que es lo que sucede durante las noches, normalmente cuando estamos en ayuno, pero en reposo. Usas glucosa 6-fosfatasa y de volada generas glucosa. Y le estamos suministrando glucosa al cerebro, corazón y músculo. Otra vez, el músculo se sigue beneficiando de ahí. Pero si tú estás usando glucogenólisis muscular, tú no tienes glucosa 6-fosfatasa. Tienes que bajar toda la vía de la glucólisis. Y como si son células rojas, pues vas a utilizar la PDH.
Pero si son células blancas, como en el estado de actividad física, tienes que utilizar el ciclo de Cori. Una vez que sale el lactato, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el hígado. Y en el hígado, esa misma enzima lo va a volver a convertir en piruvato. Y ahí vas a utilizar... y cuando sale el piruvato, cuando se convierte el piruvato en el hígado, como llega al citosol, él puede atravesar la membrana mitocondrial. Entonces, una vez que llega adentro de la mitocondria, el piruvato de los hepatocitos utiliza la piruvato carboxilasa para convertirse en oxalacetato. Y luego ya el oxalacetato tiene que convertirse en malato para usar sus lanzaderas, y luego ya el mecanismo que ustedes ya saben. Entonces, ahora nos vamos a ir por la vía aerobia. Y luego después de la vía aerobia, ¿qué sigue? Bueno, complejo PDH, Krebs y cadena transportadora de electrones. Y terminamos la vía aerobia. Y luego nos vamos a regresar para acá. ¿Cómo formo glucógeno? ¿Cómo degrado glucógeno? ¿Sí? ¿Te fijas? Estamos dando vueltas. Sí, estamos dando vueltas. Entonces, esta presentación la van a tener ahí. Gracias. Vámonos con complejo PDH. Este tiene sus datos importantes. Nos vamos a enfocar sobre los puntos. Hablando con la química, dices, si no nos va a alcanzar el tiempo, dijo, vamos a enfocarnos sobre los puntos y mecanismos de control. ¿Quién activa, quién inactiva? ¿Cómo se forma la acetilcoenzima A? ¿Qué pasa si hay una deficiencia, patología? Y pum, el siguiente tema. Dice, porque si no, no nos va a dar. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir sobre los puntos específicos que seguramente les van a cuestionar en el examen. Dijo, ¿quién activa, quién inactiva? ¿Quién activa, quién inactiva, quién estimula? ¿Qué pasa si hay una deficiencia? Obviamente la deficiencia, ¿por qué se da? Por congénita, hereditaria. Se nace con ese padecimiento. Son muy raros las personas que nacen con ese padecimiento. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene deficiencia de la PDH, ¿puede comer carbohidratos? Bueno, Pero no debe. ¿Eh? No los va a procesar. No los va a procesar, no los va a metabolizar. La glucosa, ¿están de acuerdo? Se va a atorar todo ¿en qué? En piruvato. Y entonces el piruvato va a tener que buscar una salida. Va a haber un cuello de botella donde nos vamos a la acidosis láctica. Va a ser mucha producción de ácido láctico, ¿no? ¿Qué tipo de dieta sugerirían para este paciente? ¿Cómo? Cetogénica. Una dieta keto, cero carbohidratos. Muchos lípidos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo los ácidos grasos, los convierto directamente en acetilcoenzima A. No dependo de la PDH, para empezar. Y el glicerol va a entrar a la vía de la glucólisis, haces piruvato y te conviertes directamente en oxalacetato por piruvato carboxilasa. Así se fijan que si yo utilizo una dieta cetogénica, yo no dependo de la PDH. No estoy acumulando los lípidos. Pues por lo tanto no subes de peso. Quien tiene a todas las personas con sobrepeso, obesidad mórbida, gordos en la población son los azúcares. Pero ¿cuáles azúcares? Procesados, los industrializados, las galletas, los chocolates, todo eso que trae 2, 3 sellos negros, ¿no? no me escuchan. Eso lo hace más bueno. Ok. La PDH es un complejo multienzimático porque está constituido de 3 tipos de enzimas. Esas 3 tipos de enzimas se clasificaron como E1, E2 y E3, ¿ok? Así es como está representado el complejo PDH por 3 enzimas. Dice, es mitocondrial. ¿Por qué? Porque se encuentra pues en la matriz mitocondrial. Además de estas 3 enzimas responsables, existe, dice, otras enzimas responsables de la regulación de su actividad. Vamos a hablar de unas proteínas bien importantes, de la proteína quinasa. A lo mejor por ahí lo leyeron, ¿sí? Y no les quedó muy claro, no se preocupen, lo vamos a explicar. ¿Mande? Las proteínas quinasas, exactamente, ahorita lo vamos a comentar. Ubicación, dice, existen numerosas evidencias experimentales que permiten afirmar que el complejo PDH, dice, se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Otros dicen que es en la matriz mitocondrial. Entonces, estudios recientes han dicho que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. No te lo van a preguntar, no te preocupes, porque es ahí donde
entra como la parte no conflictiva, sino con los puntos de vista, ¿no? Entonces, estudios recientes, ¿no? Han dicho eso. Ahora, no sé si ustedes leyeron que la E2 utilizamos un ácido que se llama ácido lipoico. ¿Cuál es la función de este ácido? Actuar como un antioxidante. ¿Sí? Actúa como un antioxidante, es una de las principales funciones que tiene. Dice en 1951, o sea, se fijan, estamos hablando de algo así como de 70 y tantos años. Se aisló por primera vez el ácido lipoico, o sea, el que se encuentra en la E2, y ayudó a conocer y entender las funciones del complejo PDH. La función de este ácido, dice, es ayudar a la conversión del piruvato, iniciando la actividad catalítica, y se trata de un antioxidante. Gran parte de los ácidos grasos, no todos obviamente, pero gran parte de los ácidos grasos tienen una función también antioxidante. Entonces, ¿por qué tiene que tener acción antioxidante? Porque yo estoy utilizando oxígeno. ¿Y qué pasa cuando yo utilizo oxígeno en la oxidación? Hay manera de que se formen radicales libres, especies reactivas de oxígeno, y puedan reaccionar. Por esa razón, entonces yo necesito de un antioxidante. Si ustedes se fijaron, en el complejo PDH no está la vitamina E, no está la vitamina C, ¿sí? No tenemos como tal una enzima que nos hable de SOD, catalasa, no nos está hablando. Entonces el ácido lipoico funge como un antioxidante en el mecanismo. Y eso es una imagen. ¿Mande? Es lo mismo que el lipoato. Ahora, importancia biológica. ¿Cuál es la función? Oxidar el piruvato. ¿Sí? Esa es la función. Cuando... Ajá. ¿Ese sería de la E2? No. Del complejo El PDH. complejo en general. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, la función de este mecanismo es que se oxide el piruvato. Una vez que se oxide, como consecuencia vamos a tener un producto denominado acetilcoenzima A. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. ¿Y cuántos carbonos tiene el acetilcoenzima A? 2. Ahora, ¿por qué se queda como molécula de 2 carbonos? Porque sufre una descarboxilación. Exactamente. Entonces, como hay oxígeno presente, es muy fácil de que se pueda generar este gas, denominado CO2. Entonces, cuando hablamos de términos de descarboxilar, es que se pierde uno de esos carbonos. Y normalmente, el producto que generamos es el CO2. ¿Pero dónde se gana el oxígeno? Pues estás en la mitocondria. Estás en una vía aerobia. Es como si tú dices, ¿de dónde agarran las plantas? ¿Verdad? El CO2, pues del que estamos nosotros desechando, ¿no? A eso mismo, ¿no? Bueno, dice, la oxidación del piruvato se produce en la matriz mitocondrial, en eucariotas y en el comportamiento celular de bacterias y arqueas. Dice, el complejo piruvato deshidrogenasa o PDH cataliza la siguiente reacción. Esta es la, digamos, la reacción global, como cuando vimos la glucólisis de este mecanismo. ¿Qué ocupamos? ¿Cuáles son los ingredientes, los reactivos? Número 1, ocupamos piruvato. Necesitamos la coenzima A. Hay una vitamina responsable de la síntesis de la coenzima A en su forma activa. ¿Alguien lo recuerda? La B3, No. B5. ¿De la que sí? ¿Cuál es la vitamina que en su forma activa se convierte en coenzima A? ACB5. ¿Cuál? ¿Ácido pantoténico? Sí. Ajá, B5. B5. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces yo ocuparía gran parte del complejo B. Miren, ahorita vamos a hablar de tiamina o pirofosfato de tiamina. Voy a hablar de, cuando hablo de la B2, ¿de quién hablo? De FAT. Cuando hablo de niacina, hablo de NAD. Cuando hablo de coenzima A, hablo de B5. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el complejo B es bien importante para el metabolismo aeróbico. ¿Sí? Es tiamina y biotina, ¿no? La que está en ciclo de Krebs. Ajá. Vamos a hablar de 2 vitaminas, riboflavina y tiamina, son las principales. Riboflavin. Ocupamos NAD. ¿Sí? ¿Cuándo generamos el NAD o cuándo se queda? Pues bueno, como consecuencia de la utilización de la energía, ¿verdad? Entonces, esta molécula ya queda disponible. Todo esto reacciona con E1, E2 y E3 y nos lleva a la formación de acetilcoenzima A
generamos NADH y como consecuencia de la descarboxilación el CO2. Ahora recuerden que cada NADH en la cadena transportadora de electrones equivale a 2.5 o 3 ATPs y por cada FAT se genera 1.5 o 2 ATPs, ¿verdad? Que ya habíamos hablado de algunos puntos de vista y criterios de las equivalencias de lo que es el ATP para estas coenzimas. Ahora, ¿por qué hablamos de energía? Porque recuerden que aquí tenemos electrones y eso representa energía. ¿Qué ibas a decir, Cepeda? Sí, que ¿cuánto era en la cadena de electrones en NAD? 2.5. Ah, el NADH, No, 3, perdón. 3 para examen. pues 2.5, 3 ATPs y en los FAT 1.5, 2. Químico, Ujú. ¿es esta reacción que produce dióxido de carbono la razón por la que exhalamos este gas? Ajá, es que lo que pasa que el CO2 que se está, perdón, que se está generando durante los procesos, es que ando bien cansado en la garganta del día de ayer. ¿Qué libro es? ¿Qué pasó ayer? Es el ¿Quiere un dulce? fundamentos. Ni una paleta. Eso es la respiración celular. Ahí está, ya, gracias. Eso es respiración celular. Gracias. Agarras el oxígeno que tienes ahí, la reacción. Se deja. Eso lo vamos a ver en el Denme 20 segundos. Es que ayer mi garganta se cansó de 12 horas de bla, 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 y llega un momento donde ya. Traigo una botella de agua nueva. Está bien, ya con el Hulk voy a tener. De una varita con chocolate. Con el Hulk voy a tener, creo. Con el Lolita Ayala, químico, ¿qué pasa? Mande. Lolita Ayala. También tengo una Ya, paleta ¿por de qué tan Santiago callado? Chile. Tú no quieres que dé clases entonces, ¿verdad? No, es para que saque todo. Y ya estaría limpio. Se encima. Una botella de Valentín. Ya me quedó la voz de José José, ¿verdad? Ok, ahora sí, contestando tu pregunta. Es por eso que por todos los mecanismos aeróbicos que se genera por los procesos de descarboxilación tenemos la voz de... exhalamos y esta gran parte del CO2, ¿no? Obviamente también interviene pues lo que es el intercambio gaseoso pulmonar por medio de la hematosis. Acuérdate que la hemoglobina transporta 3 tipos de moléculas: hidrógenos, oxígeno y CO2. Entonces, ya una vez que este desecho de igual te puede servir para qué? Para formar el ácido carbónico, ¿verdad? También como consecuencia de otras muchas reacciones, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ya vimos, nada más para representar que esta es la vía que vamos a generar. ¿Cuáles son los productos que generamos durante el ciclo de Krebs? Bueno, CO2 y agua. Ahora, tú sabes que esto tú lo puedes hacer reaccionar en las células, ¿verdad? Y podemos formar ácidos y bases, ¿verdad? En un momento dado. Es lo que les decía. En un momento dado, ¿sí? Nosotros utilizamos este mecanismo. Si por alguna razón la persona no codifica genéticamente para la PDH, va a tener que irse por esta vía. Como consecuencia, va a tener una enfermedad denominada acidosis láctica. De hecho, la enfermedad es acidosis láctica por deficiencia de PDH. ¿Qué es lo que ocasiona? Pues trastornos de tipo neurológico. Va a haber hipotonía. ¿Por qué creen que habría hipotonía? Como monotonía. No, hipotonía del músculo bajo. Sí, ¿no? Sí. Por el exceso de ácido láctico y que se está... Inhibición por hipotonía. Y va a bajar ¿qué? La fuerza, ¿no? ¿Sí? Disminución Si estuviera siempre en un estado de estrés, como si estuviera de cansancio, fatiga. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaría el paciente con ese tipo como de desgaste, ¿no? O degeneración. ¿Qué? Ahí está. Entonces vamos a empezar. PDH. Entonces, ¿cuántas enzimas tenemos? 3. E1, E2 y E3. Y 5 coenzimas. ¿Sí? Entonces tenemos
La E1, ¿qué utiliza como cofactor aquí? Pirofosfato de tiamina. Vamos a verlo en su forma activa. ¿Qué utiliza la E2 o la lipoil transetilasa? El ácido lipoico, la lipoamida, ¿verdad? Y utiliza el FAD. Y la E3, que se llama dihidrolipoamida deshidrogenasa. Okay. ¿Cuál es la más representativa en todo esto? La E1, definitivamente, ¿no? Se llama piruvato deshidrogenasa. Y aquí tenemos algunas coenzimas, dice, unidos a enzimas. Tenemos grupos prostéticos. Ya saben que es un grupo prostético, ¿verdad? Si lo repites, no me molesta. Así de que ¿Eh? Es la parte que proteica o no proteica de una proteína. Es la parte no proteica. El grupo prostético es la parte proteica o no proteica de una proteína. No proteico. La no proteica. Porque es prostético, no proteico. Exactamente. Que no es proteína, exactamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, moléculas que se le une una parte que no es una proteína. Entonces, eso le denominamos el grupo prostético. Como aclaración, que en un salón me lo cuestionaron el semestre pasado, bueno, lo quisieron relacionar, no tiene nada que ver la próstata. Porque creyeron que, como se llama grupo prostético, la próstata era responsable. Pero solamente los hombres tienen próstata, todas las mujeres no tienen grupos prostéticos, ¿verdad? Entonces me quedó bien. Se presta el nombre, ¿no? De Para mí suena como prótesis. Bueno, entonces, ¿qué utiliza la E1? Utiliza el pirofosfato de tiamina. Tenemos algunas coenzimas solubles, por ejemplo, la coenzima A unida con el grupo tiol, y tenemos el NAD, estos sí son solubles. Y ahorita vamos a ver por qué el mecanismo que interviene en la solubilidad de alguna de estas moléculas para que en un momento dado pues se pueda generar lo que es el acetilcoenzima A, y lleva un orden, primero la E1, luego la E2 y luego la E3. Entonces ahí les pongo la imagen como un modelo, ¿sí?, que se utiliza para representar cómo se forma la molécula de acetilcoenzima A, quedando una molécula de 2 carbonos. ¿Sí? La molécula de acetilcoenzima A queda como una molécula de 2 carbonos. Ya vimos por qué, por un proceso que sufre denominado descarboxilación. ¿Cuándo sucede la descarboxilación? En el momento que el pirofosfato de tiamina se une con la molécula del piruvato. En ese momento es cuando se separa uno de esos carbonos y se va en forma de CO2. Y ahí está, mire. Esa es, digamos, la representación. Dice, toda la reacción se produce en el entorno del complejo PDH. Los libros realzan mucho a la E1. ¿Sí? La que se lleva casi todo el crédito es la E1. De hecho, la E1 se le conoce como la PDH. ¿Sí? Y así la denomina. Pero obviamente, pues la E2 y la E3 también tiene su función. Tiamina y la riboflavina, o sea, vitamina B1 y vitamina B2, se utiliza para la activación de E1 y E3. ¿Qué ocupa la E1? Pirofosfato de tiamina. ¿Qué ocupa la E3? FAD. ¿Sí? Entonces, eso son las dos vitaminas que se necesitan para activarlas, para que sean funcionales. La E1, pirofosfato de tiamina. Y la E3, riboflavina. O B2, ya la saben. Entonces, la primera parte, como ustedes ven, es el acercamiento de esta enzima con el piruvato. Esta enzima, cuando reacciona con el piruvato, y esta enzima, obviamente, como utiliza la vitamina B1 en su forma activa, ¿dónde se forma la forma activa de la tiamina? ¿En dónde se lleva a cabo la transformación? En otras palabras, la metabolización. En el hígado. Entonces, por eso los pacientes alcohólicos no pueden metabolizar, ¿sí? No pueden metabolizar la tiamina por el daño hepático que se ocasiona. 2. El alcohol inhibe la absorción de la vitamina B1. Entonces ya
estás inhibiéndola por el alcohol a nivel intestinal. Y 2, te dañas el hígado por alcoholismo, ya no lo metabolizas. Como consecuencia, ¿qué es lo que se desarrolla? El famoso síndrome de Wernicke-Korsakoff. Sí, yo tenía eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra vez. Que los pacientes empiezan a tener cuadros y alteraciones de tipo neurológico. Por ejemplo, empiezan a tener sopsias. Sopsias quiere decir que se imaginan que vienen arañas sobre ellos. Y tienen alucinaciones. ¿Sí? Ujú. Sí, tienen cuadros así de agresividad y comportamientos. Entonces, por eso la vitamina B1, acuérdense que las células neurológicas utilizan mucho el metabolismo aeróbico y es necesario la tiamina. Por eso, en su forma activa, aquí trabaja con la E1. ¿Y qué es lo que hace? Pues la E1 se une a la molécula del piruvato, pero obviamente para poderse unir se necesita que se pierda uno de sus carbonos y se descarboxila. Se fijan, aquí va a sufrir la descarboxilación y ahora sí se puede unir y formar el hidroxietil pirofosfato. Que eso es la primera acción de la E1. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? Con la E2, que usa el ácido lipoico. Lo que va a hacer ahí la E2 es una transferencia de grupos acetilos. Los grupos acetilos pues son parte de la molécula que se formó entre la molécula del piruvato con 2 carbonos y el pirofosfato de tiamina. Entonces ahí hace transferencia de grupos acetilos. ¿Cuál es un grupo acetil? ¿Y saben cuáles son los acetilos? No me acuerdo. No sé de qué estamos hablando. La transferencia de grupos acetilos. ¿Alguien sabe cuál es el grupo acetil? No. No. Parker, ¿sabes cuál es un grupo acetil? No le falles. Vamos, tú puedes. Yo creo en ti. ¿Pueden repetir la pregunta? ¿Sabes qué es un grupo acetil? Un acetilo. Demuéstrale que tú mereces el 94. Si te fijan, aquí tenemos el CH3, quedó igual. Este carbono quedó igual. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, acá quedó un OH, ¿verdad? Los Se cofactores fijan son aquí, los- pues se fue uno de estos carbonos en forma de CO2. Pero ¿cuál sería la transferencia de los grupos acetilos que hacen referencia ahí? El CH. ¿Sí? CH3, ¿sí? ¿Ahí falta qué dijiste? Me falta otro H. ¿Dónde? Ahí. Ah, cabrón. Se hizo una cetona, ¿no? Se hizo un carbonilo. Ah, cabrón. Se hizo un carbonilo, si ustedes se fijan ahí, ¿no? Entonces ahí hay transferencia de este tipo de moléculas. Si ustedes se fijan aquí, no tenías el doble enlace. Si te fijas acá, ya formaste el doble enlace. ¿Sí? Luego, aquí en este caso, como estás usando ese doble enlace, estás usando oxígeno, ahí evita que tengamos una oxidación, bueno, que evita que se formen radicales libres y que te impida la reacción. Y una vez que ya hace la transferencia de grupos acetilos por la E2, ¿sí? Y la E2, si ustedes se fijan, dice que no ocupa ninguna de estas vitaminas, ni la riboflavina ni la tiamina. Ahí lo único que ocupamos es el ácido lipoico, nada más, para evitar un mecanismo que se activen radicales libres y te impida el mecanismo. Es todo lo que sucede con la E2. ¿Cómo se llamaban los productos? Es decir, piruvato, que Tengo piruvato, formamos hidroxietil pirofosfato. El libro De dice tiamina. ¿Qué? acetaldehído nada más. ¿En cuál? En ese paso. No, de hecho dice que no lo convierte. Es decir, no venía. ¿Cómo te lo menciona el libro? A ver, léemelo. Dice la piruvato descarboxilasa, que es la E1. ¿Descarboxilasa? Descarboxilasa, sí. Pues así viene así, pero no. Ajá. Produce la eliminación del átomo de carbono del piruvato. Para actuar requiere pirofosfato de tiamina Ajá. como cofactor y origina como producto un acetaldehído. Sí, por eso. Pero el acetaldehído son los grupos acetilos.
Es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? Ok. Luego, ya que tenemos, ¿sí?, la E2, eso que tú hablas del acetaldehído son los grupos acetilos, son equivalentes. Si tú te fijas aquí, te los pongo. Transferencias del hidroxietilo, de la E1, pirofosfato de tiamina, a la E2 por la lipoamina. Y luego se forma dihidrolipoil transetilasa y tiene unida la lipoamida. Tienes unida a esta molécula que actúa como antioxidante. ¿Sí? Y hasta ahí llega la E2. ¿Sí? No ocupas ni tiamina ni ocupas la riboflavina. ¿Sí? Nada más ocupas a este ácido, a este tipo de antioxidante, nada más. La E3, que está aquí, que se llama dihidrolipoil deshidrogenasa, ahí sí vamos a ocupar como cofactor al FAD. El FAD solamente se origina en la mitocondria, nada más. Ustedes no lo van a ver que esté en el citoplasma. Siempre se genera o se utiliza a nivel mitocondrial, el flavina del dinucleótido. ¿Quién es el derivado de esta forma activa? La B2. La B2. Entonces, la E3 ocupa al FAD, ocupa un grupo tiol. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer la E3? Acá se los pongo. Dice, el grupo acetilo de la acetillipoamida se transfiere a la coenzima atiol para formar acetil azufre, como dice ahí, CoA. La lipoamida queda reducida como dihidrolipoamida. Una vez que queda reducida, aquí, si te fijas, ahí tenías un azufre en la molécula. Pues, si te fijas, la molécula de acetilcoenzima A es la que enlaza este azufre a la molécula de acetil. Esta molécula de 2 carbonos, ¿de dónde sale? Del proceso de descarboxilación. Lo que está haciendo la pirofosfato de tiamina fue que se descarboxilara, se perdiera uno de sus carbonos. 2, evitar su reducción, porque obviamente no queremos que se formen radicales libres. Y número 3, que la coenzima FAD, como tenías uno de estos hidrógenos, si te fijas, ¿qué es lo que va a hacer el FAD? ¿Sí? Se lo va a transferir al NAD. ¿Sí? El FAD, ¿sí?, le va a ayudar a capturar este hidrógeno y se lo va a dar al NAD. Por eso el complejo PDH genera o utiliza el NADH y lo da como un producto, porque el PDH te va a generar 3 ATPs en el mecanismo. ¿Sí? El NADH equivale a 3 ATPs, pero tú no lo puedes generar lo puedes contabilizar como 3 ATPs. ¿Hasta dónde vas a generar los ATPs? Hasta que entren en la cadena transportadora de electrones. En resumidas cuentas, este complejo de 3 enzimas, lo que más importa aquí es que podamos generar la molécula de acetilcoenzima A, que esta molécula de acetilcoenzima A se pueda unir con el oxalacetato. Tú ya sabes de dónde sale el oxalacetato, del piruvato. ¿De dónde sale la molécula de acetilcoenzima A? Del piruvato. Nada más que utilizas enzimas diferentes. Para tú convertirte de piruvato a oxalacetato, ocupas piruvato carboxilasa. Para tú generar piruvato acetilcoenzima A, ocupas de la PDH. Si tú ya tienes en la mitocondria oxalacetato y acetilcoenzima A y los unes, armas el rompecabezas. ¿Qué vas a tener como consecuencia? Primer paso del ciclo de Krebs, citrato. ¿Sí? Y entonces empieza el ciclo, empieza a girar. ¿Sí? Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces aquí lo importante es que conozcan qué cofactores o qué vitaminas se ven influenciadas en el mecanismo. Si yo no tengo pirofosfato de tiamina, el metabolismo energético va a caer, va a disminuir. ¿Qué es lo que le pasa a los pacientes alcohólicos? Vuelvo a lo mismo. Sus células neurológicas, que son con uso de oxígeno, que están a nivel mitocondrial, si no tienen pirofosfato de tiamina por el daño hepático y porque no absorbe la tiamina en el intestino,
la PDH va a tronar. ¿Están de acuerdo? Él no es de que no tenga carencia de la enzima, él tiene carencia del cofactor, de la tiamina. Por eso truenan neurológicamente estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si una célula neurológica no funciona? Pues va a tener problemas en el lenguaje, va a tener problemas en la movilización, va a tener alteraciones visuales, como les digo, tiene algo que se llaman sopsias, y él se empieza a imaginar que vienen arañas, vienen hormigas sobre sus piernas, y se agarran gritando como locos, ¿sí? Hasta llegar pues a un borde de la locura, este tipo de pacientes. Ya, nada más, lo último. El FAD agarra el tiol, y Ajá. el tiol agarra el azufre para pegarlo a la aceticolina, y el hidrogenión se lo da al NAD. Al NAD. ¿Y ese qué pasa con eso? Este NAD, como se está generando a nivel de matriz mitocondrial, como ya estás en la mitocondria, ya puedes en un momento dado pasarlos a la membrana interna. Ahora, los autores que te hablan que este mecanismo sucede en la membrana interna, pues rápidamente van a generar el ATP. ¿Por dónde pasan los NAD o dónde pasan los iones hidrogeniones? Por la bomba de protones. Como ya estás en la mitocondria, no ocupas de ninguna lanzadera. La lanzadera que sí se necesita son los NADH que tú generaste en la glucólisis, porque estás en el citosol. ¿Cómo le haces para llegar del citosol a la mitocondria? Pues ahí ocupas la lanzadera, en el caso de la glucólisis. En el caso de estos NADH que ya están a nivel de membrana interna mitocondrial, no ocupan nada, van a entrar directos. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntarlo? Sí, cuando ya el paciente está alucinando, está ya como, no puede estar consciente que está alucinando, así que no va a reaccionar, o siempre va... No, pues va a reaccionar de manera agresiva, porque desconoce. No puede diferenciar entre lo real y lo falso. Aunque le digan de que estás alucinando, ellos van a seguir. Pues que tienen lagunas mentales, o sea, tiene sus ratos donde está consciente y otro rato está inconsciente. Así se agarra. ¿Sí? A mí me tocó una vez en el hospital, que un paciente estaba bien así, pero tronado, así casi desmayado. Y pues le hablé, porque normalmente les hablaba para tomarle la muestra de sangre. No me respondió. Entonces ya dije, pues, le agarré el brazo, le puse el torniquete, le tomé la muestra. Nada. Y de repente ya estaba terminando, ya había terminado de tomar las muestras, ya estaba guardando todo, cuando con la otra mano me agarra la mano así. Y se me bajó la sangre a los talones. Y entonces yo volteé a ver, arriba tiene el nombre, la cama, su edad, y médico tratante y diagnóstico. ¿Sí? Y cuando veo el diagnóstico, ¿sí? Decía Wernicke-Korsakoff, y luego decía diagonal cirrosis hepática. Dije, no, pues ya empezó ahorita la agresividad, ya me desconoció. Entonces en una de esas me dice, oye, como que lo agarré en sus 2 minutos consciente. Dijo, ¿no tienes una pistola? Yo dije, pues ¿a quién quiere tronar? ¿Al médico, a la enfermera o a mí, no? Dijo, es que yo ya no puedo seguir con esta vida. Ya no puedo estar consciente así. No sé si es de día, es de noche. Ya no puedo vivir. Necesito quitarme la vida. Qué desesperante y qué triste es llegar a esas condiciones cuando la persona que en su ratito que tiene conciencia quiera llegar a tomar esa decisión. Yo como cuando bioquímica. Entonces, imagínense, o sea, las personas ya en sí ya no están conscientes de ellas mismas. ¿Eso es un punto de no retorno? Es irreversible. El síndrome de Wernicke se hace por varios estudios, pero sobre todo son estudios psiquiátricos y neurológicos de imagen. Si el paciente se considera síndrome de Wernicke es reversible y le das megadosis de tiamina, pero si es Wernicke-Korsakoff es irreversible. ¿Y ahí qué? Pues esperar que muera. Ahora, porque luego llega un momento donde se van haciendo por el alcoholismo las varices esofágicas y luego se les revientan y luego empieza a venir el sangrado de tubo digestivo alto y cae en choque hipovolémico. O 2, si este tipo de pacientes no, Voy a mandar un artículo. no hacen o desarrollan varices esofágicas,
El hígado, como se daña, ahí se sintetizan los factores de la coagulación y vienen hemorragias. El hígado es, si se te daña a alguna parte del hígado, ya hay como diagnóstico malo. Pues depende, ¿no? ¿Qué porción del hígado o qué tanta porción o porcentaje del hígado se te dañó? Una cosa es que tengas hepatitis y otra cosa es que tengas necrosis. ¿Sí? Y otra cosa es que tengas cáncer. ¿Sí? Entonces, aquí lo que más me interesa es que ubiquen que este complejo, que está formado de 3 enzimas, la E1 utiliza pirofosfato de tiamina en su forma activa. La E3 utiliza la riboflavina, pero utiliza al FAD en su forma activa. La E2, ¿qué es lo que utiliza? El ácido lipoico, un antioxidante. ¿Sí? Y número 3, la generación de la molécula de acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A, que ya se forma en la membrana interna mitocondrial, no solamente la puede generar el acetilcoenzima A. ¿Quién la puede generar? La puede generar el piruvato, que viene de los carbohidratos, y la puede generar los ácidos grasos, que vienen de la beta oxidación. Si yo estoy hablando que estoy generando acetilcoenzima A de los carbohidratos, estoy en estado de alimentación, ¿están de acuerdo? Si yo estoy hablando que estoy utilizando los ácidos grasos, es en estado de ayuno. ¿Sí se fija? Entonces quiere decir que el acetilcoenzima A siempre está activo en ayuno y alimentación, porque es el iniciador de la vía aerobia. Yo necesito que el acetilcoenzima A esté presente y necesito que el oxalacetato esté presente. Ambos, cuando se unen con una enzima, genera citrato y empiezo el ciclo de Krebs. Si se fijan, ocupamos PDH y ocupo piruvato carboxilasa. Curiosamente, piruvato carboxilasa y PDH son enzimas mitocondriales. ¿Se están dando cuenta? PDH y piruvato carboxilasa son enzimas mitocondriales. Piruvato puede pasar fácilmente a atravesar la doble membrana mitocondrial. Pues Krebs tiene que estar siempre en la mitocondria, ¿no? Dijo que la coenzima la podía generar piruvato en la alimentación y ácidos grasos en ayuno. A ver, otra vez. ¿La qué? La acetilcoenzima, perdón. Se genera tanto en alimentación como en ayuno. ¿Acetil-CoA más qué? ¿Era qué? ¿Cómo? ¿Acetil-CoA más qué? Más oxalacetato. Ajá, beta-oxidación con ácidos grasos. Y ya con esto termino, mañana lo vemos. ¿Cómo se regula la PDH? Hay alguien que la activa y alguien que la inhibe. Fíjense. Esta se puede... ¿Quién estimula para empezar a la PDH? Una hormona. Insulina. La estimula. Ahora, ustedes saben que cuando yo estoy en estado de ayuno, yo no tengo insulina. ¿Sí? Entonces los ácidos grasos tienen que generar el acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque no hay insulina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Mande? Glucógeno, ¿no? Es que cuando tú haces la beta-oxidación, los ácidos grasos van a ser transportados, ¿sí? Ahí va, es donde vamos a hablar de la translocasa, ¿sí? Un vehículo que tiene los ácidos grasos para atravesar la doble membrana, y una vez ahí se empiecen a sufrir lo que es la beta-oxidación. La beta-oxidación se lleva a cabo en 4 pasos. El último paso se llama acetilcoenzima. Como no tienes insulina, ahí se tienen que oxidar los ácidos grasos, porque no tienen insulina. Acá en este caso, la insulina estimula, ¿sí? Por eso, cuando un paciente es diabético tipo 2, ya para terminar, ¿cómo tiene los niveles de insulina? ¿Altos o bajos? Diabetes tipo 2 empieza a crear resistencia. Como estoy usando mucha insulina, estoy estimulando mucho la PDH. ¿Estamos de acuerdo? Y estoy usando mucha ATP. Mucho ATP, mucho NADH. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar a crear bloqueos y voy a empezar a sintetizar más ácidos grasos. Por eso los diabéticos tipo 2 son más obesos. Ya le agarraste. Sí, no sé si están dando cuenta. Cuando yo empiezo a tener resistencia a la insulina, como empiezo a usar tanto la insulina por el alto consumo calórico, estoy estimula la PDH y mucho metabolismo aeróbico.
mucho ATP, mucho NADH, voy a empezar a crear bloqueos. Voy a tener que empezar a sacar el citrato de la mitocondria hacia el citosol, empezar a generar más ácidos grasos, como consecuencia más triglicéridos y más tejido adiposo. Por eso la gente empieza a engordar. La diabetes tipo 2 trae sobrepeso y obesidad. La diabetes tipo 1, acuérdense que es todo lo contrario. Empiezan a utilizar todas las reservas. O sea, en diabetes no se pueden entrar los monosacáridos a la célula. Cuando tú tienes diabetes tipo 2, acuérdate que empiezas a crear resistencia. Entonces empiezas a utilizar mucho la insulina y se eleva tanto la insulina por uso, porque estás consumiendo tanto. Llega un momento donde esa insulina pues va a estar limitada y es cuando dan el volteón. De repente, ¿qué le pasó? Si se bajó de peso, ya no produces insulina. Entonces ya cuando tienes que ser insulina dependiente. Pero la PDH está dentro de la célula, ¿no? Pero la insulina no está entrando. No. Ok, fíjate bien. Cuando tú estás empezando a comer muchos carbohidratos, tú estás usando mucha insulina. Entonces llega un momento donde esa insulina se empieza a crear mucha resistencia. Pero sí tienes insulina. El diabético tipo 2 sí tiene insulina, pero la tiene resistente. Pero no Lo está quiere decir, entrando a la célula, ¿no? sí está entrando a la célula. Sí entra a la célula. ¿Y qué pasa con GLUT4? Ok. El GLUT4. Mucho, pero mucho. Ok. Acuérdate que el GLUT4, que es dependiente de insulina, eso está deficiente, defectuoso en los pacientes diabéticos tipo 1. Acuérdate que hay tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 no produces nada de insulina. Es porque es autoinmune. Porque es de origen desconocido. No se sabe. ¿Sí? El tipo 2 es adquirido. Entonces, ¿cómo empiezas? Usando mucho la insulina y empiezas a meter mucho glucosa a la célula. Mucha glucólisis aerobia. Entonces, como hay mucho ATP, mucho NADH, entonces se empiezan a crear bloqueos. Empiezo a detener la PFK1, empiezo a detener la PDH, empiezo a inactivar otras enzimas del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como hay tanta energía, esa energía se tiene que canalizar para otro sitio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar al citrato. El citrato se va a encargar de formar ácidos grasos y destinar esa energía hacia otro lado, hacia el hígado y el tejido adiposo. Nada más que esos triglicéridos no se pueden quedar en el hígado. Esos triglicéridos tienen que viajar por VLDL. Ahora, cuando alguien está consumiendo mucho carbohidratos, va a generar muchos ácidos grasos. Y es cuando puede venir algo que se llama esteatosis hepática, hígado graso, por tanta grasa que se está generando. Mico, ¿la tipo 2 también se tiene que inyectar insulina? No. No. La tipo 2 utilizas la metformina, ¿sí? Utilizas medicamentos orales. ¿Sí? ¿Me mande? Duda. Entonces, en la 2 secretas mucha insulina. Intenta y no puede secretar más y más y más. Y la otra, pues la tipo 1, pues no produce insulina, es autoinmune.